tenemos como estos espacios y básicamente el edificio es soportado por tres elementos, uno, dos y tres, y a partir del primer nivel se continúa otro elemento. Entonces esto también, esos cambios de rigidez, esos cambios bruscos también hay que tener cuidado. En esta zona también hay un cambio brusco y acá me imagino que es la diagonales que tiene este edificio. Otro problema que ven por acá es la concentración de masa. Si tenemos concentración de masa en el último nivel o a ciertos niveles, también hay que tener cuidado y ver cómo afecta entonces nuestra edificación. Piso débil, descontinuidad en capacidad. Vamos a verlo acá unas imágenes, otra imagen. ¿Por qué hay que tener cuidado con este tipo de edificación? Esta zona que se ve acá, estos dos niveles y este nivel de abajo, cuando yo confino este pórtico, porque si ustedes notan, hay columnas, tres líneas de columnas y vigas que es el perímetro de la pared. Cuando tenemos este tipo de situaciones, cuando se une la pared con el entorno de estas columnas, hay que también tener cuidado porque podemos estar formando un muro o un diafragma rígido y un diafragma rígido en esta zona, de tal manera de que cuando el edificio quiere moverse, recuerden que el edificio quiere moverse, o hay un empuje hacia esta parte de izquierda a derecha, esto es tan rígido que casi no se mueve. Y este punto que está acá busca desplazarse y este se mantiene también recto. Y este cizallamiento es lo que causa que colapse el edificio en este punto. Igualmente pasa en esta zona cuando tenemos pisos abiertos y todo este sistema acá trabaja como un solo bloque, como un solo muro y se mueve completamente de manera recta y esto se desplaza hasta acá. Se desplaza de manera horizontal, pero esto se mantiene recto y esto forza de una u otra manera a que el cizallamiento o el corte sea tan grande que supere la resistencia de la columna. Igualmente tenemos este punto 3 que cuando tenemos eh, paredes a cierta altura, esto tenemos entonces un efecto que es el efecto de columna corta. Vemos una imagen donde tenemos por acá, que es lo que le estaba comentando, de que todo este bloque que está acá arriba, prácticamente, imagínense un muro que es muy resistente y cuando llega el sismo, esto es tan rígido y esto es tan débil que el corte supera la resistencia a corte de la columna. Y es por eso que esto sí lo podemos evitar como ingeniero. Yo pienso que el problema es de esta edificación, la construyeron, colocaron el cerramiento arriba, pero no lo terminaron acá abajo. Pienso que si lo hubiesen terminado o hubiesen construido de abajo hacia arriba, esto no hubiese pasado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe que le pregunte tanto, pero para no sentirme hablando aquí solo, es importante a veces la interacción. Este es otro ejemplo de piso débil. Todo este bloque, si ustedes notan, todo este bloque, todo este sistema acá arriba de piso 2 y piso 3 se mantiene como un solo bloque y por supuesto ocurre el mismo problema de cizallamiento y estallan las columnas, que es lo que está pasando acá en esta zona. Esto también es otro ejemplo, otro caso. Esto era un estacionamiento acá abajo y toda esta estructura colapsó y cayó encima del estacionamiento, como ven también acá en esta parte. Todo esto lo podemos
verificar en el programa. El problema es que cuando nosotros hacemos un proyecto de columnas y vigas, un proyecto con pórticos especiales a momento, nosotros por lo general no involucramos la tabiquería. Y cuando nosotros hacemos el pórtico y no colocamos la tabiquería, entonces ocurre este tipo de problemas. Porque una cosa es el comportamiento en el programa, pero es cómo lo estoy modelando. Si yo lo modelo con puros pórticos y sin tomar en cuenta esto, entonces es posible que esto pase en obra. Y también el ingeniero que esté construyendo también tiene que darse cuenta del peligro que conlleva este tipo de situaciones. Es que no tengo una imagen acá que se pueda mostrar, pero vamos a ir aquí a la de arriba. Muchos ingenieros toman en cuenta esto en la junta entre la columna y la tabiquería. A veces también es importante colocar como una separación mínima de entre 1 o 2 centímetros con anime, y eso se flisa y eso queda como una junta para que la columna tenga el comportamiento dúctil que nosotros esperamos y no se vea afectada por la pared. No sé si me explico lo que quiero decir, pero eso también se hace en obra para nosotros evitar que la columna tenga otro comportamiento distinto al cual la hemos diseñado. Porque es cierto de que esta pared que está acá, este cerramiento, me causa ese efecto. Y la idea es separar entonces el sistema estructural del cerramiento. Puede ser por una junta con un anime de 1 centímetro, y eso puede ser suficiente para evitar este tipo de problemas. Y en el caso, por lo menos, cuando tenemos estructuras más largas, que las paredes superan 3 metros, se le mete siempre un machón. El machón va anclado abajo, pero se anclaría arriba también. Eso no haría que la estructura se rigidizara más. No, el manchón no es estructural. Él es más, uno lo coloca ahí, es más sencillo, pues. Ah, ok. El problema es cuando la fuerza horizontal del sismo llega, la losa distribuye la fuerza horizontal a todos los elementos verticales que son las columnas. Y ellas son las principales que están diseñadas para absorber esa carga horizontal. El manchón como tal es un elemento más básico, más sencillo, que no absorbería esa carga. Pero está bien, es importante la pregunta que hiciste y es interesante, pues, tener todos esos detalles. Cuando tengamos pisos blancos se puede anexar otras columnas o colocar estas tipo en B para ayudar, pues, a estos sistemas estructurales. Cuando los edificios están separados o muy cercanos, hay recomendaciones. Recomendaciones para separar el edificio. Por ejemplo, esta S que está acá, esta S1, tiene que ser mayor o igual a 2 veces el alfa por H1. Aunque esto es muy difícil, las personas lo cumplen. Por lo menos acá en San Felipe, no sé en Barquisimeto. Bueno, yo estoy en Barquisimeto y me imagino que sí hay parte en el centro de Barquisimeto donde hay edificios que están adosados. Esto poco se cumple, pues, en la realidad. Pero hay que tener cuidado. Vamos a ver unos ejemplos acá. Voy a pasar un poco más rápido. De edificios que están adosados, miren este que está acá. Este, por ejemplo, si ustedes notan este edificio, imaginemos algo, que se construyó este edificio primero y este edificio llegaba más alto. Entonces viene otro constructor, otra empresa, y construye este acá al lado y lo coloca adosado a este. Es un gran problema porque inicialmente este edificio no fue diseñado para tener esta restricción de manera lateral. Entonces es un problema, ¿no? Porque como le dices tú al constructor que está acá, no te adose, no te pegue, o construye el edificio hasta ser igual al tope del mío. Es difícil, pues, controlar esa situación. Pero es importante tomar en cuenta, si ustedes han construido un edificio que tenga esta condición, es peligroso. Porque si ustedes notan, este edificio falla por esto.
porque cuando él tiene este movimiento horizontal o la carga sísmica se aplica allí, él busca moverse de manera horizontal, pero el problema es que esta zona acá se comporta como un muro, una restricción o un apoyo. Imaginemos que tenemos un apoyo aquí de restricción. Entonces, usted no diseñó este edificio para que esta restricción estuviera acá ubicada en este punto. Y es el problema y es lo que ocurre esto. Entonces es importante, si es importante separar el edificio, el problema es que no, en la práctica real eso no se cumple, no lo hacen. Y de hecho, si esa junta se deja, es un problema, porque usted va a tener ahí un problema porque la junta que está allí, eh, el agua, va a ser un criadero de cosas animales que se van a meter allí. Bueno, entonces eso sí se puede hacer, esa abertura, pero tenemos que sellar todo para que no entre animales, no entre el agua de lluvia, todo eso tiene que ser un sistema que tiene que hacerse bien pues, en la obra. Ingeniero, disculpe, una Ajá, consulta. He sí, visto que hacen la junta sísmica con anime. Es decir, entre los elementos estructurales colocan un anime de aproximadamente 2 pulgadas y bueno, luego hacen lo que usted menciona, sellan por la parte frontal y superior para evitar eso, pues. sí, bueno, eso también es cierto. Tampoco se necesita una gran separación, porque si tenemos un edificio, eh, si tenemos edificio de 3 4 pisos, pues imaginemos que este que está acá, que estoy seleccionado, tiene 4 niveles y este tiene 6. este, Horizontalmente los edificios no se mueven, no se van a mover 5 centímetros, 6 centímetros, esos desplazamientos no se dan ahí. Los desplazamientos son muy mínimos y con esos animes, esa separación que tú le estás colocando también puede ser suficiente. Quizás ahí yo exageré y di a entender de que la separación era muy grande, pero en realidad la separación no es grande. Todo eso se puede evaluar cuando nosotros calculamos la deriva, los desplazamientos laterales y vemos que si 1 pulgada o 2 pulgadas o 5 centímetros es suficiente. Y si eso es suficiente, podemos trabajar en función a eso que tú estás diciendo. Ya, no sé si está claro ahí con eso, estamos bien. Si responde a tu pregunta. Sí, sí, claro. Avanzamos. Este caso es interesante. Este edificio es Miren este edificio que está acá, tiene dos alas. Esto es prácticamente un edificio en forma de H. Cuando es un edificio en forma de H, lo vamos a ver más adelante cuando estemos diseñando el edificio, el ejemplo. Este edificio, cuando tengamos un edificio en forma de H, en planta, esto que está acá y esto que está acá se trabaja como dos diafragmas rígidos diferentes. Incluso esto es peligroso por muchas razones, porque puede ser que este edificio prácticamente es como si tuviera dos edificios conectados. Entonces, si este edificio, el primer modo de vibración se mueve en este sentido y este se mueve hacia el otro, entonces imagínense lo que puede suceder aquí en el centro de los dos edificios. Y eso fue lo que pasó. Pero este edificio que está acá no colapsa por el cizallamiento de este edificio ir hacia allá o este hacia acá. Él falla por este piso débil que está acá. Y básicamente, si ustedes entienden el edificio o la imagen, es que se cae este que está acá a la izquierda y queda en pie el otro edificio que está atrás y la escalera. Y colapsó prácticamente una sola ala del edificio. Pero más adelante vamos a ver que es un diafragma rígido, pero es un error si yo digo, bueno, voy a hacer un comentario sobre el diafragma rígido. El diafragma rígido es que, por ejemplo, si yo hago que todo este rectángulo que está acá en planta es un diafragma rígido, yo estoy suponiendo en el programa de que cuando estos puntos de las columnas en todo el perímetro se van a desplazar todos a la misma distancia. Pues. No hay deformaciones en la planta a la hora del movimiento que genera el sismo.
Y hay casos, quizás personas que a veces modelan este tipo de estructura como, como si todo esto que está acá fuera un solo diafragma rígido. Al yo considerar esto, que es un solo diafragma rígido, en la realidad esto no tiene ese comportamiento. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado en el programa de esas ciertas consideraciones, que verdaderamente se comporta en la realidad como diafragma rígido y cómo lo debo incorporar entonces en el software. Columna corta. No sé si ustedes han entendido ese tema de las columnas cortas, pero acá le voy a dejar una... es bien interesante este tipo de... Porque mayormente la, el problema de la columna corta ella falla es por la rigidez que tienen los elementos. Por ejemplo, si ustedes notan, yo tengo acá una columna que tiene dos alturas y esta una sola L. Pues básicamente esta es la mitad de esta. Y si yo le aplico, por ejemplo, una carga horizontal que me desplace todo este sistema 4 veces delta, y esta columna que está acá, su máximo desplazamiento es 3 y esta es 6, ¿cuál falla primero? ¿Cuál creen ustedes que falla primero? Este, La no del pueden desplazamiento responder. 6. ¿Ah? La del ¿Cuál falla, desplazamiento ¿Cuál falla primero? No importa si se equivocan, aquí estamos para aprender. delta 3, la más corta. Exactamente, porque el desplazamiento máximo de esta columna corta, por ser corta, ella puede desplazarse acá horizontalmente 3 veces delta. Y si yo desplazo todo este sistema 4 veces delta, la columna 2L no falla, porque ella puede desplazarse ¿cuánto? 6 veces. Y entonces falla esta por ser la corta. Y así es que es el comportamiento de una columna corta. El comportamiento de la columna corta también lo podemos ver cuando tenemos, por ejemplo, dos columnas muy cercanas, por lo general 1 metro. ¿Y qué sucede? Sucede el mismo efecto. El mismo efecto es que, por ejemplo, esta columna se puede desplazar 2 veces delta y esta 6. Y al aplicar una carga que desplace este sistema 4 veces delta, entonces por supuesto que falla, a pesar de que es más robusta, falla primero esta que es más robusta. Que pareciera lo contrario, pareciera que fallara la más débil, pero la más débil no falla es por la flexibilidad que ella tiene. Y este comportamiento también de columna fuerte, viga débil, este mismo efecto también lo podemos ver en muros. Cuando ustedes tengan un edificio que tengan que colocar muros de corte, traten de evitar a toda costa que los muros sean de distinta dimensión en planta. Por lo general, si usted va a colocar un muro al lado de este, debe ser por lo mínimo igual. Es lo más recomendable. Que este muro y este que está aquí al lado sean igual. ¿Para qué sea igual? Para que cuando ocurra esta fuerza y me desplace 4 veces delta, entonces los dos muros actúen de manera simultánea. El problema acá es que este que está aquí, por ser muy rígido, él se va a llevar toda la carga, pues. Lógicamente, si yo desplazo acá 4 veces delta, va a fallar primero este y este queda intacto. Entonces, este tipo de caso es el mismo efecto de columna corta. Este es un ejemplo que también pasa cuando tenemos un semisótano. También ocurre el efecto de la columna corta. Acá vemos otro ejemplo. Este caso también es interesante. Este caso también es interesante porque por ejemplo, ¿dónde está el centro de rigidez de esta edificación? El centro de masa, perdón. Como la planta es rectangular, el centro de masa se ubica en todo el centro del área. Pero le hago una pregunta y quiero que me responda. ¿Hacia dónde creen ustedes que está el centro de rigidez? ¿Está hacia la izquierda o hacia la derecha?
hacia la izquierda, hacia el fondo. Hacia este lado, ¿verdad? Correcto. Porque la fuerza se aplica acá. Pero si ustedes notan, este pórtico que está acá, por ser más corto, es más rígido que este es más flexible, pues. Entonces, al ser este pórtico que está acá más flexible, entonces la estructura va a tratar de girar en este fondo. Buscaría girar así. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener... dígame. Disculpe, en ese caso se solucionaría aumentando la sección de los pórticos principales, donde tienen la doble altura, para que tengan la misma rigidez que el pórtico final. Correcto. Tenemos que buscar igualar la rigidez de este pórtico con la rigidez de este que está aquí al fondo, para poder mover entonces el centro de rigidez hacia el centro de masa. Si yo rigidizo esto más, entonces el centro de rigidez se va a mover hacia acá. Se va a buscar a alinearse con el centro de masa. Bueno, aquí están unos ejemplos de este tipo de casos. Es importante, bueno, como les comentaba, hay cosas que se pueden evitar, otras que no, pues que están allí, el diseño es así. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de vigas. Este tipo de vigas, por ser muy corta, también están, se ven muy cargadas por el corte, pues. Dice por acá esta nota: no es conveniente que la configuración estructural presente vigas con relaciones de luz entre alturas muy distintas, en que las fuerzas se concentran en los tramos de las vigas más cortas. Por otra parte, conviene evitar que la relación luz es la distancia entre la altura de la viga sea pequeña, menor que 4. Por ejemplo, si yo tengo acá una luz de 2 metros y tengo una altura de medio metro, posiblemente sea menor que 4. Y esto entonces hace que en el diseño el corte en este punto sea muy elevado. Otro punto importante, si nosotros queremos configurar entonces una planta estructural con muro de corte en los extremos y uno en el centro, esto no es muy recomendable colocar un solo muro en el centro. La idea es hacer una mejor distribución, por lo menos en los extremos, y colocar unos en el centro, pero es importante colocar estos acá en los extremos. Concentrar todos los esfuerzos en el centro también es un poco, no es muy recomendable. Se recomienda siempre rigidizar los extremos. ¿Por qué este tipo de situación no? Porque en el programa todo lo podemos hacer simétrico, todo lo podemos hacer muy chévere, pero en la parte de la construcción, esto puede ser que al no colocarlo verdaderamente en el centro, quizás acá en el sitio un volado más que un otro, se hacen distintas configuraciones en el sitio, que entonces si yo coloco esto muy fuera del centro de masa, entonces voy a crear entonces ese brazo de palanca que queremos evitar, que es el que me va a colocar ahí el centro, la torsión, pues, en el edificio. En cambio, este tipo trabaja mejor la edificación. Vamos a un descansito de 5 minutos y regresamos. No sé si tienen alguna pregunta referente a lo que hemos visto antes de ir al receso. Yo, ingeniero, no sé si lo mencionó antes porque tenía problemas con el audio, pero mientras pasaba las diapositivas vi la rigidez que otorga la tabiquería al sistema de pórtico. ¿Cuándo
conveniente considerar eso en el modelo analítico. Este, nosotros cuando diseñamos el edificio con pórticos especiales, a momento muy poco nosotros tomamos en cuenta la tabiquería. Por lo menos acá en Venezuela no hay una norma que nos diga cuánto puede ser la resistencia de la tabiquería. Hay otros países que sí. Por ejemplo, República Dominicana, ellos tienen coeficientes donde te simulan cuánto es el aporte a corte de la estructura. Entonces, mayormente, cuando nosotros tenemos ese tipo de proyectos, es importante considerarlo, porque es que te cambia el movimiento del edificio. Cuando nosotros veamos algo extraño en la edificación, que podemos ver que esa tabiquería o esa pared nos puede causar un efecto torsional en la edificación, es importante o considerarla o separarla, que es lo que yo estaba comentando. En este caso, que está acá, yo comentaba de que si ustedes notan, esta columna que está acá, ella se desplazó del eje una cierta distancia. Pero esta que está acá arriba, ella permaneció vertical. Entonces, este diseño, si esta columna que está acá arriba, en el piso 1, hubiese tenido su efecto natural, que es el que nosotros esperamos, que ella se desplace hacia la derecha, esta columna no hubiese fallado. El problema es que esta que está acá arriba, se mantuvo tan rígida que el corte, en vez de pasar arriba, pasó por abajo. Y es lo que hace entonces de que todo este sistema falle. Lo que yo estaba comentando antes de que tú entraras allí, entonces, no viste esto, es que colocáramos acá una junta con anime. Puede ser 2 centímetros, 1,5 centímetros, porque en realidad este desplazamiento lateral es muy bajo, pues. Y con colocar, por ejemplo, un anime de 2 centímetros es suficiente para que esta columna tenga el comportamiento que nosotros esperamos, que es que ella se desplace hacia la derecha. Y así evitamos entonces de que esta tabiquería que está acá, evitamos que esta tabiquería se comporte como un muro que me afecte el comportamiento de la columna. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí. También le mencionaba porque en algunos casos, por criterios de arquitectura, es decir, en una fachada, todo es tabiquería sin ventana y puede generar torsión, ¿cierto? En ese caso se aplicaría esa técnica que usted menciona, aislarla del sistema porticado, porque si no realmente se convertiría en mampostería confinada. Es correcto, tú lo has dicho muy bien, se convertiría en otra cosa. Y es que aquí se ve, mira, toda esta zona que está acá confinó al pórtico. Entonces ya esto deja de ser un pórtico, esto se convierte en un muro rígido. Y es lo que causa este efecto tan catastrófico. Vuelvo y repito, pienso que si este edificio pequeño hubiesen colocado la tabiquería aquí abajo, quizá no hubiese fallado. El problema es el cambio brusco de rigidez. Y entonces esto es tan rígido y tan fuerte que todo ese corte se va es aquí abajo. Sí, en ese caso genera el piso blando. Y sabe que es un caso muy recurrente los locales comerciales que deciden hacer locales comerciales en las plantas bajas y apartamentos en las plantas que siguen. Entonces, generalmente tiene esta biquería en las dos fachadas laterales, pues, y el centro libre. Queda Y de abierto, sí, pronto es la misma sección. sí, es verdad. Bueno, esta es una recomendación, colocar entonces anime adosado a la columna para poder aislar la columna de lo que es el sistema de la tabiquería. Bueno, con esto entonces vamos a dar el receso 5 minutos, porque es que queda bastante material y el tiempo se nos va.